que señalan cuál es el contenido del contrato. Por un lado, el artículo 1255, que dice que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral o al orden público. Y otro artículo, el 1258 del Código Civil, que dice que los contratos obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas aquellas consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Bien, el contenido del contrato es la reglamentación contractual, que vendrá dada en mayor o menor medida por la voluntad de los contratantes y por la ley, la buena fe y los usos. Es decir, el contenido del contrato no es solo lo que está redactado en el contrato, sino que hay partes que están expresadas en el texto documental, pero luego hay otras partes que forman también parte del contenido del contrato que no tienen por qué ser expresadas. La ley, las previsiones de la propia buena fe y lo que son los usos del lugar. La primera fuente de reglamentación contractual lo constituye, por tanto, la voluntad de los contratantes, pero está sujeta a límites derivados de las leyes, la moral y el orden público. De lo que se desprende que la voluntad de los contratantes, si bien aparece como la primera fuente de reglamentación contractual, ha de desenvolverse, por tanto, dentro de unos límites, ya que la voluntad de los contratantes no puede prevalecer sobre las leyes imperativas o prohibitivas, ni sobre la moral o sobre el orden público. Incluso en ocasiones puede prevalecer la norma dispositiva sobre la voluntad, como cuando ésta contraríe el interés, el orden público o perjudica a terceros, o incluso cuando de forma injustificada e injusta se excluye la norma dispositiva en favor de uno de los contratantes y en perjuicio de otro, como tendremos ocasión de ver más adelante. No puede existir una primacía indiscriminada de la voluntad. Y es que, tenemos más sitio por aquí. Sí. Y es que de los artículos que antes les citaba, resulta aparentemente una primacía global de la voluntad. Bien, con carácter general, toda clase de actos y negocios jurídicos, y por tanto también para el contrato, el propio Código Civil, en su artículo 6, da preferencia en cuanto al orden de prelación a ciertas normas sobre la autonomía de la voluntad. No cabe la exclusión voluntaria de las normas dispositivas cuando sean contrarias al interés o al orden público o perjudiquen a terceros. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos solo serán válidas, por tanto, cuando se encuentren dentro de ese margen. Es decir, no contravengan el interés o el orden público, ni perjudiquen a los terceros, como dice el artículo 6 del Código Civil. Comentando este precepto, dice Gullón que la regla se refiere a la ley aplicable sin ninguna distinción. El problema, por tanto, se cifra en si se puede entender que tanto las leyes imperativas o prohibitivas son susceptibles de exclusión voluntaria dentro de los límites en que se permite la exclusión. La respuesta debe ser negativa, porque la propia esencia de la ley imperativa rechaza el juego de la autonomía de la voluntad. En consecuencia, la renuncia solo puede alcanzar lo que se llaman leyes o normas de carácter dispositivo. Es decir, la voluntad no puede prevalecer sobre las normas imperativas y prohibitivas. Los actos contrarios a las normas imperativas y prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención, nos dice el Código Civil español. La voluntad, aunque respete la ley, en apariencia no puede prevalecer sobre ella si viola su espíritu.
pues nos encontraríamos ante un acto realizado en fraude de ley. Es decir, los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se consideran ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. No obstante, lo anterior, el principio de autonomía de la voluntad es el que rige en la reglamentación contractual, pudiendo las partes diseñar el contenido del contrato en la forma que convengan dentro de los límites trazados por la ley, la moral y el orden público. Como veíamos, la autonomía de la voluntad como poder que compete a las personas para regular su propia esfera jurídico-privada se manifiesta fundamentalmente a través de la facultad de realizar actos y negocios jurídicos, y dentro de estos últimos, destacadamente, los contratos. El contrato nace de la voluntad común de los contratantes que, como veíamos, deciden someterse a él para la realización de los fines empíricos que son merecedores de protección y tutela por el ordenamiento. Es, por tanto, la voluntariedad la característica principal del contrato. Solo cuando existe una voluntad concorde surge el contrato, quedando los contratantes sometidos a esta ley privada. Cuando se habla, por tanto, de autonomía de la voluntad en la contratación, se está haciendo referencia no solo a la voluntad libremente formada, que decide someterse a una determinada regulación contractual, sobre todo presupuesta aquella voluntad, sino que se está refiriendo a la libertad para elegir y dotar de contenido a la regulación contractual. Pero, como decía, la libertad no es absoluta, ya que la contratación, al trascender de la esfera íntima de la persona y afectar a la justicia y a la buena marcha de la sociedad, exige que el ordenamiento jurídico regule, ordene y garantice la autonomía privada. De este modo, establece los requisitos para que el contrato se considere válidamente celebrado, incluso en ocasiones lo sujeta a requisitos de forma, fija el marco dentro del cual ha de desenvolverse, sometiendo la autonomía privada a limitaciones derivadas del propio ordenamiento y sanciona la fuerza obligatoria de los contratos y la extensión y alcance de las obligaciones nacidas de los mismos. Las dos principales manifestaciones de la autonomía de la voluntad respecto de los contratos son la libertad de contratar y la libertad de contratación. Es decir, yo quiero hacer un contrato, y es una de las manifestaciones, y la otra manifestación es qué contenido quiero yo darle a ese contrato. Bien, el contrato, como decíamos, no afecta a intereses puramente individuales. Por ello, el principio de autonomía de la voluntad en el marco de la contratación necesita regulación y someterse a límites que defiendan los intereses de los contratantes y de la sociedad en general. Es decir, el notario tiene que estar ahí en un punto en el que defienda la voluntad de las partes, la libertad, la igualdad, pero también tiene que estar defendiendo el interés general, el interés común, el interés de la sociedad. El principio de autonomía de la voluntad, del cual puede decirse que es el pilar sobre el que se apoya todo el edificio de la contratación, no es un principio absoluto, ya que es necesario que se desenvuelva dentro de un marco y sujetándose a unos límites, fuera de los cuales perdería su razón de ser y no sería provechoso ni para la persona ni para la sociedad. El respeto de los derechos a la otra parte, el respeto de los derechos a los terceros y el interés de todo el conjunto de la sociedad explica la razón de ser de una regulación y de unos límites lógicos a este principio de autonomía de la voluntad. Según Legas la Cámara, la libertad jurídica es libertad organizada, precisada y recortada. Y como señalaba Castán, el ejercicio de la libertad requiere
una serie de instituciones sociales y jurídicas que prepare el clima en que esa libertad puede desenvolverse. En definitiva, la libertad jurídica no puede tener un alcance absoluto. Su contenido y extensión están condicionados por factores múltiples y variables, dice Castán. En cuanto, en el caso de España, a la competencia, saben que allí tenemos un régimen en el que está el Estado y luego existen también competencias territoriales, lo que allí llamamos comunidades autónomas. En cuanto a la competencia para su regulación, conforme a la Constitución española, el Estado tiene la competencia exclusiva sobre la legislación mercantil, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven del derecho sustantivo de las comunidades autónomas. Allí existen lo que se llaman derechos forales, que son derechos antiguos, derechos tradicionales que se han mantenido, y precisamente en esa conservación y mantenimiento de muchas especialidades forales, los principales protagonistas de que eso se mantuviese fueron los notarios, que en sus protocolos recogían la realidad social en cada momento. La legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan, como vemos, tienen competencia en esa materia algunas comunidades. Pues bien, desde la segunda década del siglo XX, como señala Díez Picasso, puede observarse una corriente de pensamiento dentro del derecho privado que, en paralelo con la superación del literalismo en la interpretación, propugna la introducción de corrientes de moralización en los negocios jurídicos a fin de impedir resultados que de otra manera se consideran contrarios a los postulados de justicia. Al igual que el derecho de propiedad, la contratación también ha de cumplir una función social, por lo que la autonomía de la voluntad no puede ser el pretexto para la defensa de conductas antisociales que, atendiendo a intereses puramente egoístas, perjudiquen el derecho de los demás o de la sociedad. Además, como recuerda Rangel Sánchez, la Constitución se preocupa también de establecer un contrapunto a la iniciativa económica particular, pergeñando un sistema de claro intervencionismo al sector público para promover las condiciones favorables para el progreso social, económico y para garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, y fundamentalmente reconoce la iniciativa pública en la actividad económica sin que sea necesario constatar que el sector estuviera deficientemente atendido por los particulares. Es decir, la libertad absoluta no siempre lleva al bien común, no siempre lleva al bien de la persona, no siempre lleva al bien de la otra parte, sino que, como ya veíamos anteriormente, una libertad absoluta se puede convertir en una fuente de abuso. Hemos tenido ejemplos en estos últimos años, sobre todo lo que es la contratación en masa, en la contratación financiera. Yo creo que las noticias han trascendido aquí también en América, de los líos que ha habido en Europa en materia de contratos con clausulados abusivos, etcétera, falta de información, falta de transparencia. Todo esto son deficiencias en el funcionamiento de la contratación, que precisamente en la última norma que se ha aprobado en España, lo que se ha hecho para evitar que esto vuelva a repetirse ha sido reforzar mucho más el papel del notario dentro del ámbito de esta contratación, en especial en lo que es estableciendo sistemas de asesoramiento y dando facultades al notario para incrementar aún más su control de legalidad. Y es que la contratación también atañe no solamente a lo que es la economía, sino también es necesario, y a otros aspectos de la sociedad, sino que también afecta a aspectos fundamentales como puede ser la seguridad jurídica, ámbito dentro del cual nos movemos los notarios. Desde el punto de vista psicológico, la seguridad es una de las necesidades básicas de la persona. La seguridad es necesaria para el pleno desarrollo de la persona y de su libertad.
Cuando falta la seguridad, se ve coartada la facultad de decisión y, por tanto, la libertad. La seguridad, al igual que en otros campos, es necesaria para el buen desarrollo de la contratación. El principio de seguridad jurídica se encuentra en España garantizado en la Constitución en el artículo 9. Y este principio, como señala Pérez Sanz, tiene dos vertientes, una pública y una privada. La pública como mandato dirigido a los poderes públicos y más especialmente al legislador como una garantía del ciudadano frente a los posibles excesos y arbitrariedades del aparato estatal. Y en la vertiente privada, la seguridad jurídica opera también en las relaciones que se producen entre los particulares y afecta directamente al derecho subjetivo, al tráfico jurídico. Contemplado el problema en conexión con el derecho subjetivo, el ordenamiento ha de dotarse de mecanismos para asegurar a su titular la certeza y confianza y para dotar al tráfico jurídico de una y de otra. Por lo tanto, el Estado ha de instrumentar no solo una normativa clara y precisa que dé certidumbre a esas relaciones, sino también un conjunto de instituciones que tienen como misión directa, inmediata, servir y coadyuvar a la consecución de esa seguridad. Instituciones de seguridad jurídica preventiva dentro de las cuales se encuadra el notariado y los registros. Señala Mezquita del Cacho que la seguridad jurídica es un valor fundamental cuya realización facilita la de la justicia. Valor del que es, por tanto, paralelo y complementario. El concepto de seguridad jurídica comprende, pues, el de legalidad como expresión principal y cualificante, pero no única, y mucho menos es una simple secuela de esta. Seguridad jurídica es un término idóneo para comprender cualquier fórmula dirigida a contrarrestar todo tipo de peligro para la confianza de los ciudadanos en el derecho. El espectro de la seguridad jurídica abarca en el ordenamiento jurídico entero tanto la esfera pública como la esfera privada. La seguridad jurídica tiene múltiples manifestaciones en el derecho privado y en especial en los contratos, contribuyendo a garantizar los derechos de los particulares y el buen funcionamiento del tráfico jurídico y, en consecuencia, el desarrollo económico y social. La seguridad jurídica realiza una labor preventiva o cautelar, lo que la hace superior a la simple seguridad económica. Saben que en nuestro sistema es un sistema de seguridad jurídica preventiva, papel que ocupa el notario, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no existe la figura del notario, lo que se intenta suplir a base de seguros, es decir, a base de una seguridad puramente económica. Y es que la seguridad jurídica procura evitar la injusticia, a diferencia de la seguridad económica, que solo compensa económicamente a la víctima del acto injusto. Ya para ir terminando, la seguridad jurídica en la contratación responde a múltiples exigencias. Una de tipo personal, tendente a facilitar el desarrollo de la autonomía privada, y otras de tipo social, en tanto que procura la paz social y la convivencia entre los ciudadanos y contribuye a la realización del valor justicia. Derecho e inseguridad son conceptos antagónicos. Y también tiene un importante valor económico: ahorrar gastos al Estado, disminuir el número de conflictos, beneficia a la economía, puesto que un buen sistema de seguridad jurídica preventiva y un buen sistema de justicia notarial, y por eso la importancia de que el sistema notarial se refuerce, de que el sistema notarial siempre mejore, genera confianza, dando certeza y seguridad a los negocios, facilitando el crédito, la circulación del dinero y la inversión. Vamos a hacer aquí una parada porque tenemos el refrigerio. Gracias.
Y es que la libertad contractual va más allá de la simple elección entre distintos tipos contractuales legales, es decir, los contratos típicos, los contratos regulados por el ordenamiento jurídico. La libertad contractual implica la posibilidad que tienen los contratantes de dar respuesta a sus necesidades empíricas mediante la autorregulación de ese contenido contractual. Y dentro del marco de los amplios límites que al efecto señala el ordenamiento jurídico, la libertad es muy grande. Por ello, las posibilidades que ofrece a los contratantes la libertad son múltiples. Así, respecto de los tipos contractuales regulados por el ordenamiento jurídico, los contratantes podrán optar por adaptar o modificar sus contenidos. Podrán también diseñar nuevos tipos contractuales que se adecúen a sus fines, cuando no existan figuras adecuadas entre los contratos atípicos regulados por el ordenamiento, entre los contratos con tipicidad social. Podrán también variar, ampliar o complementar el contenido de contratos típicos o combinar en un mismo contrato elementos de varios contratos, típicos, atípicos, etc. Es decir, la libertad contractual se reconoce expresamente, es creadora, es creativa. Los contratos, cada año surgen nuevos tipos contractuales. Yo en alguna ocasión he tenido que darle un nombre a un determinado negocio jurídico porque jamás se había realizado con anterioridad. Y luego esos contratos, si se repiten, si continúan, pues acaban convirtiéndose con el tiempo en contratos típicos desde el punto de vista social, tienen tipicidad social, y llegado un momento el legislador, si considera que es conveniente, lo regula, con lo cual ya tiene también tipicidad legal. La libertad contractual se reconoce expresamente en España en el Código Civil, en su artículo 1255, cuando dice que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Es decir, hemos hablado de la posibilidad de celebrar o no contrato, de la posibilidad de determinar cuál es ese contenido contractual, e incluso modificar contratos existentes, crear contenidos nuevos, pero también voy a hablar de otro aspecto de esa libertad, que es la libertad de elegir la forma del contrato. El principio de autonomía de voluntad también guarda relación con la forma de los contratos. En el caso de España, la generalidad de los contratos en nuestro ordenamiento jurídico se perfecciona, como veíamos antes de todos aquellos artículos que cité, por el mero consentimiento, no siendo en principio necesarios requisitos de forma, no es necesario para su existencia. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, nos dice el artículo 1258 del Código Civil. Salvo excepciones, el ordenamiento jurídico deja libertad a los contratantes para que elijan la forma que mejor se adecúe al contrato que pretenden celebrar. Es decir, la libertad de forma no significa que el ordenamiento jurídico favorezca la ausencia de forma o la informalidad, sino que corresponde al criterio de los contratantes la adopción de la forma más adecuada al contrato, es decir, a la prudencia. Esta elección se efectuará por los contratantes en base a múltiples criterios, unos subjetivos, como por ejemplo la confianza que se inspiran recíprocamente entre ellos, otros objetivos, como la importancia económica del negocio, su objeto, su duración o cualquier otra. El principio espiritualista, es decir, que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento en materia de contratación, se fundamenta más que en la libertad de los contratantes en principios éticos y muy particularmente en el deber de veracidad y en la obligación de cumplir las promesas. Por ello, los requisitos formales son compatibles con la libertad de concluir contratos y con la libertad contractual, y en muchas ocasiones tienen precisamente la forma, la finalidad de reforzar la libertad. Es
El formalismo, cuando se potencia fundamentalmente, es a través del derecho canónico, cuando se le da un valor y una eficacia a la promesa y al juramento. Es decir, yo he dado mi palabra, yo tengo que cumplir mi palabra. Debe tenerse en cuenta que en los ordenamientos jurídicos modernos lo que se pretende con la exigencia de requisitos formales, es decir, que hoy se está dando un vuelco hacia otra vez, hacia un formalismo, es decir, manteniendo ese espiritualismo, pero estableciendo la necesidad de la forma cada vez en más casos. Y esa necesidad de acudir a los requisitos formales es precisamente garantizar la libertad, garantizar la libre formación de la voluntad y la libre prestación del consentimiento. En este sentido, afirma la Rumet que se puede combinar el formalismo y la voluntad, no solamente porque el respeto de la forma no obligará si no hay al mismo tiempo voluntad de concluir el contrato, sino porque el formalismo a veces puede ser impuesto para proteger el consentimiento de un contratante y en tal situación tiene precisamente por objeto el respeto a la voluntad. Como decía García Granero, comentando la compilación de Navarra, procede a destacar totalmente la confusión que es bastante arraigada incluso entre ciertos autores, entre libertad dispositiva y libertad de forma. Los principios clásicos del derecho foral navarro y en general del derecho español, en especial el principio pacta sunt servanda, no solo tienen raíces históricas diferentes, sino que incluso responden a motivos o presupuestos distintos, por lo que son antagónicos y a veces incompatibles entre sí. Cabe espiritualismo en cuanto a la forma y al propio tiempo, escaso margen a la libertad dispositiva. Y por el contrario, a la más omnímida libertad civil puede ir unida el más exigente formalismo jurídico. Recuérdese el sentido formalista, incito en algunos de los aforismos históricos: standum est chartae, de Aragón, standum est scriptura notari, del país de Vaud, en Suiza, y como dice García Granero, pero es más fácil, parece natural que la libertad civil, en razón de la amplísima potestad que confiere a la persona para la creación y ordenación de relaciones jurídicas, imponga correlativamente el cumplimiento de formas solemnes, precisamente, que garanticen la formación y expresión de la voluntad, así como la constancia y autenticidad de la declaración. A mayor reconocimiento de la libertad privada, nos dice este autor, corresponde un mayor rigor de la forma. A menor libertad civil y más reducido ámbito admitido para la voluntad privada, es lógico que haya menor exigencia de forma. Y concluye diciendo, de ahí que lógicamente los sistemas jurídicos en que prevalece el principio de libertad de forma recorten la función de la autonomía privada y en ellos abunden las normas de carácter imperativo y prohibitivo. El principio de libertad de forma en el Código Civil Español se recoge en el artículo 1278, que ya citábamos cuando decíamos que los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma en que se celebre, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. Este principio de libertad de forma, como hemos señalado, tiene principalmente ese fundamento ético, ya que es la palabra dada lo que obliga al hombre y no el cumplimiento de rituales formales. También puede encontrarse un fundamento práctico del mismo, ya que la ausencia de las formalidades para los contratos de menor relevancia o peligro tiene la ventaja de simplificar el tráfico jurídico. Actividades sencillas o cotidianas como coger un taxi, cenar en un restaurante, comprar el pan, ir a por el periódico o comprar un libro son manifestaciones contractuales que sería absurdo sujetar a requisitos formales, ya que ni la trascendencia económica de estos contratos ni la agilidad del tráfico justificarían esa exigencia formal.
Sin embargo, el principio de libertad de forma rige con carácter general para la mayoría de los contratos, incluso para aquellos contratos cuya trascendencia económica es incompatible con la precipitación y que pueden comprometer gravemente el patrimonio del contratante o de su familia. En ciertos contratos de mayor trascendencia económica o en otros con trascendencia social no son irrelevantes las consecuencias derivadas de un posible fracaso de las finalidades perseguidas por falta de prueba del contrato, que veíamos antes, por su extravío, por falta de información, por discrepancias en cuanto a su interpretación y alcance, por no haberse adoptado medidas cautelares de seguridad o garantía, etc. El contrato, por tanto, puede celebrarse en cualquier forma, incluso verbalmente, y una vez cumpla con los requisitos mínimos exigidos para su existencia, podrá al menos hipotéticamente desarrollar todos sus efectos. Y digo hipotéticamente, ya que en una sociedad perfecta, donde todos entienden y recuerdan, sin margen de duda, los términos exactos en los que se obligan, en una sociedad perfecta, en la que siempre se respetan los derechos de los demás y en la que siempre se cumplen espontáneamente las obligaciones y donde no existen patologías como el error, la violencia, la intimidación o el dolo, o simplemente la impremeditación o desequilibrios de libertad de información. En este tipo de sociedades, en esta sociedad idílica, por tanto, no sería necesario adoptar medidas de prudencia que garantizasen la libertad y el consentimiento de los contratantes o que facilitasen en el futuro conocer cuáles fueron los términos en los que se celebró el contrato y cuál es su contenido y alcance. Pero en la realidad no es esa sociedad, la realidad es otra, ya que cualquier contrato está expuesto a una serie de vicisitudes, incluso conflictos, tales como nulidades, incumplimiento, dudas interpretativas, incluso hasta dudas sobre la existencia del contrato, los extravíos de documentos, de recibos, muchos de los cuales se evitarán o al menos se verán atenuados si los contratantes han adoptado cautelas necesarias. Así señala José Rán, por lo que respecta a los contratos consensuales, puede ser muy prudente el prescindir de consignarlos por escrito. Pudiera en tal caso surgir dificultades de prueba y cada una de las partes se encontraría a merced de la deslealtad de la otra. Verba volant. Así, en la práctica, los actos de alguna importancia dan lugar a la redacción de un instrumentum destinado a fijar el tenor de los mismos. Esta reacción se percibe muy claramente en el moderno derecho de consumo, que exige en muchas ocasiones la forma escrita con la intención de proteger al consumidor. La legislación, en sentido amplio, protectora de los consumidores, presenta una tendencia cada vez mayor al formalismo y sobre todo a la documentación en forma escrita, aunque no puede decirse que globalmente sea parte del sistema espiritualista del Código Civil. Y la razón de esta vuelta al formalismo estriba en una tutela más eficaz. Como enseña Castán, modernamente ha sobrevenido una reacción favorable a la forma escrita para evitar los inconvenientes de la prueba testifical y a fin de asegurar la seriedad en el consentimiento y proteger el interés de los terceros. También advierte Díez Picasso que una total ausencia de forma puede llevar a unas consecuencias perjudiciales precisamente por defectos de prueba y de certidumbre en las relaciones jurídicas que producen evidente quebrantamiento a la seguridad del tráfico y añade este autor, por esta razón se observa en el derecho moderno una cierta tendencia en favor del negocio formal, aunque limitada a ámbitos muy concretos de la contratación y limitada también al tráfico de bienes inmuebles mediante la certidumbre de las relaciones jurídicas establecidas sobre ello. Este formalismo, añade, no exige con carácter absoluto la utilización de la forma solemne, pero requiere de las partes de los que pretenden obtener
los requieren para las partes que pretenden obtener ciertos beneficios en el tráfico. Es decir, el ordenamiento jurídico fomenta en ciertos ámbitos la contratación. De contratación, la forma pública en interés de la sociedad, que exista un clima de seguridad y certeza en las relaciones entre los particulares, que contribuya a la paz social y facilite, como decíamos antes, el tráfico jurídico y el desarrollo económico. Es este el caso, como decía antes de Picasso, de la contratación inmobiliaria, en la que los contratos formalizados en escritura pública e inscritos en el registro de la propiedad son dotados de garantías y efectos privilegiados superiores, como son los efectos sustantivos, efectos ejecutivos, efectos probatorios, accesos a determinados registros, etc. Los contratantes, en base al principio de libertad de forma, podrán acogerse a estos beneficios y garantías derivados de esa formalización en la escritura pública, así como al sistema de publicidad resultante de la inscripción en el registro de la propiedad, con los siguientes efectos interpartes y frente a terceros. Frente a la limitada eficacia interpartes del documento privado. Esta regulación, que como les decía, en la Constitución española reserva al Estado, se desarrolla básicamente en la ley del notariado y en su reglamento, y también, desde el punto de vista registral, en la ley hipotecaria y en el reglamento hipotecario, y en una serie de disposiciones que desarrollan esta materia. Puesto que los efectos del sistema de seguridad jurídica preventiva alcanzan más allá del ámbito de los contratantes, afectando también a los terceros y a la sociedad en general, es necesario que se ajusten a una regulación legal de carácter imperativo. Es decir, hay libertad de elegir la forma, pero si yo escojo la forma pública, la forma notarial, me tengo que someter a los requisitos que se establecen en la legislación notarial. Yo no puedo, como notario, permitir que los otorgantes decidan establecer otros criterios, otros requisitos o apartarse de esas normas imperativas que son las disposiciones del derecho notarial, que son las que determinan los requisitos y efectos de los documentos públicos. Por lo que, si voluntariamente se elige la forma privada y se renuncia a acudir a la escritura pública y la inscripción, causas que el ordenamiento jurídico prevé, no puede pretender obtenerse la misma eficacia y los mismos beneficios, en especial los de publicidad y eficacia frente a terceros, privilegios y efectos reservados para la documentación pública de la inscripción. Es decir, no puede uno, por extraños medios de publicidad diseñados por los propios contratantes, que resultarían extravagantes y de efectos insólitos e imprevisibles, ya que originarían situaciones de incertidumbre y faltas de garantía contrarias a la seguridad jurídica. Les pongo un ejemplo. El notario puede recibir declaraciones de partes, por ejemplo en materia de actas, y esas declaraciones, en algunas actas hay un plazo para contestar dentro de ella, y la forma de contestar es comparecer la persona que va a hacer la declaración, identificarse y efectuar la declaración ante el notario. Hace poco una abogada llegó fuera de plazo, se le dijo que si quería hacer una declaración había que hacerla en un nuevo documento, y entonces ella, por su cuenta y riesgo, remite un correo electrónico en el que hace esa declaración dirigido a mí como notario. Yo le contesto inmediatamente diciéndole: mire, esto que usted ha mandado no es tenido en cuenta y no tiene validez, porque usted no se está sometiendo a los requisitos. Si usted quiere actuación notarial y efectos notariales, tiene que ajustarse y someterse a los requisitos que establece la normativa notarial. También pensemos, por ejemplo, que alguien que dice: bueno, yo en vez de publicar en el registro de la propiedad, pues que soy propietario, yo lo que hago es poner un cartel en la fachada del edificio. Aquí alguna vez he visto no se vende, ¿no? Cosas por el estilo. Bien, uno no puede pretender que eso tenga la misma eficacia que tiene la inscripción registral, ¿no?
son solamente ejemplos. Igualmente, si se opta por la forma pública, los contratantes no podrán invocar el principio de autonomía de la voluntad para apartarse de los requisitos de forma que para los documentos públicos o para las inscripciones establece la legislación vigente, que una vez aceptados tienen por tanto carácter imperativo. Ahora bien, como les decía, en los últimos tiempos ha habido un renacimiento a favor de la forma escrita. La forma escrita en muchas ocasiones es el propio ciudadano el que por sentido común y por prudencia exige que determinados contratos se otorguen ante notario. Pero también es el Estado el que en muchas ocasiones exige o atribuye determinados efectos a ciertos negocios jurídicos si se cumplen determinados requisitos formales. Y precisamente con el objeto de proteger la libertad e igualdad de las personas, evitar conflictos, dar seguridad al tráfico, entre otras razones, son numerosas las expresiones al principio de libertad de forma. Ejemplos de estas salvedades las encontramos tanto en el Código Civil como en otras normas especiales. En el Código Civil español encontramos muchísimas excepciones al principio espiritualista, las principales en el artículo 1280, que dice que deberán constar en documento público los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles. Y luego hay una larga lista. Otros, por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones, lo cual es lógico. Imaginemos un contrato matrimonial, unas capitulaciones matrimoniales hechas privadamente, en un documento privado, en una casa, con las puertas cerradas, en la que solamente se encuentra la esposa y un marido con tendencias a maltratador. ¿Ustedes creen que ese documento se iba a redactar con libertad? Bueno, precisamente por eso el legislador, que es prudente desde hace ya mucho tiempo, exige que las capitulaciones se otorguen en documento público. También la cesión, repudiación de los derechos hereditarios o la sociedad conyugal o una serie de poderes y demás. El propio Código Civil ya previene que en ciertos casos de cierta trascendencia se cumplan determinados requisitos formales. Por su parte, el artículo 1279 del Código Civil dice que si la ley exigiese el otorgamiento de escritura pública u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquellas formas desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez. Claro, porque el principio espiritualista sigue rigiendo. Por ejemplo, en la legislación de Bolivia creo que también se exige en la contratación de bienes inmuebles el otorgamiento de escritura pública. Pero también es cierto que hay gente que hace un boleto y se lo guarda en el cajón, porque sabe que el principio espiritualista rige y que una vez ya tiene firmado el boleto, pues ya tiene hecha la compra. Con lo cual lo que único que necesita es formalizarlo más tarde. ¿Y para qué lo formaliza más tarde? Pues para tener mayores garantías y obtener las ventajas que se derivan de la forma pública. También veíamos otras excepciones, la donación de bienes inmuebles, en el caso de España son nulas si no se hacen en la escritura pública, las capitulaciones matrimoniales. También en materia de hipotecas es necesaria la escritura pública y la inscripción, en muchas leyes especiales, en materia de constitución de personas jurídicas, constituciones de sociedad. La ley no solamente regula los contenidos, sino que también exige que se constituyan en escritura pública. En materia de defensa de consumidores y usuarios cada vez son más los requisitos de forma, a veces de forma escrita, requisitos formales que no solamente afectan a la fase contractual, sino también a las fases previas, a la fase precontractual y bueno, y en muchos contratos. Y bien, siguiendo con la libertad, también cabe otras posibilidades dentro de la libertad, que es la libertad para elegir la persona con la que se quiere contratar.
Pero esta libertad también en ocasiones puede venir incluso limitada por determinadas normas legales en razón de ciertos intereses que impongan a algunos de los contratantes la obligación de contratar con otra parte. Y uno de los supuestos más característicos es el de aquellas empresas que realizan actividades en situación monopolista. Es decir, la regla general es que yo quiero contratar y contrato con quien quiero. Lo que pasa es que a veces la realidad nos conduce a que no nos queda más remedio que contratar con una parte, porque no tenemos posibilidad de elegir otro. Pensemos, por ejemplo, en servicios eléctricos, que a lo mejor hay una compañía eléctrica que es la única que da servicios a esa zona. Si esa empresa tuviese una libertad absoluta para elegir la contraparte, pues estaría el que tendría uno luz o no tendría luz en función del deseo de esa compañía. También el tema de suministro de agua, el tema de transporte. En estos casos no existe, por tanto, para el empresario la libertad de concluir o no el contrato en base a la autonomía privada. La no prestación del servicio a favor de otros debe venir derivada de criterios, en estos casos objetivos, como son la urgencia, necesidad, prioridad en tiempo, etc. Y dichas empresas, como dice Galgano, no pueden limitarse, como puede el sujeto particular, en virtud de su autonomía contractual, a responder negativamente sin tener que motivar el rechazo. Debe justificar, por tanto, las razones de la negativa a la prestación y, en cualquier caso, respetar la igualdad de trato. Otro supuesto, porque estos los vivimos todos en nuestro día a día, pero otros que sí nos afectan al trabajo en la notaría, es el de los tanteos y retractos legales, son los derechos de adquisición preferente. Creo que usan aquí esta misma denominación. En los tanteos y retractos legales, uno de los contratantes se puede ver obligado a enajenar a favor del titular del derecho de adquisición preferente. También en materia de viviendas protegidas o viviendas de protección oficial, en las que existen limitaciones que en ocasiones impiden vender la vivienda protegida a personas que no reúnan las cualidades personales, en especial las relativas a la situación personal y patrimonial para ser titulares de dicha vivienda. Como vemos, existen dentro de lo que es la libertad de contratación amplio margen, pero también ciertas limitaciones. Y bien, entrando ya brevemente en lo que son los límites a la autonomía de la voluntad, como hemos señalado, este principio rector, que es el principio de autonomía de la voluntad, no es un principio absoluto. Por el contrario, está sujeto a limitaciones, unas de carácter general, que son aplicables a todo tipo de contratos, y otras de carácter específico para determinados contratos. Las limitaciones genéricas a la autonomía de la voluntad en el campo de la contratación, en el caso de España las establece el artículo 1255 del Código Civil, que al tiempo que reconoce ese principio general de derecho a la libertad de contratación, declara que está sujeto a limitaciones. Y dice este artículo: los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral o al orden público. Estas limitaciones derivan no solo de las leyes, sino que derivan también de la moral y del orden público, ya que el derecho no disciplina la totalidad de la dimensión moral del comportamiento humano y deja un espacio a la ética, la cual a su vez integra, sin sustituirlo, al ordenamiento jurídico. Es decir, que a los notarios no solamente para, llegado el caso de autorizar o no autorizar un determinado acto, no basta simplemente con que el acto resulte prohibido expresamente por una norma, sino que en determinados casos, por razones de moral, uno pueda decir que no. Les voy a poner un ejemplo muy gráfico, a lo mejor es un poco escatológico, pero yo creo que todo el mundo lo puede entender. Me llega un testador que está muy molesto con su familia. Y entonces, en un último acto de rabia, después de ordenar una serie de cosas, quiere disponer sobre sus restos.
y dice que le incineren. Y quiere poner como condición para que reciban determinadas cosas que esos restos los tire a la taza del inodoro. Lo decía en serio y estaba el hombre muy... Y no hay ningún artículo en el Código Civil que prohíba eso. Pero yo le dije claramente, digo, mire, lo siento, pero eso no se puede autorizar porque es contrario a la moral o como mínimo a las buenas costumbres. El hombre se convenció y desistió de su actitud. Es decir, que a la hora de aplicar las normas a veces nos podemos encontrar con determinados casos que, si bien no están prohibidos expresamente por la norma, sí puede haber justificaciones éticas que no permitan su organización. La justificación a las limitaciones al principio de autonomía de la voluntad en la contratación, bien, ya las habíamos tratado, nos hemos referido anteriormente, por eso no voy a continuar. No afecta el contrato a intereses, como les decía, puramente individuales. Si bien por medio del contrato todo contratante trata de satisfacer intereses privados. Y también decíamos que el contrato cumple una indudable función social. Por ello, decíamos que el ordenamiento jurídico regula cuáles son los requisitos para que exista el contrato, cuáles han de ser los efectos del mismo y también los límites dentro de los cuales ha de desenvolverse el contenido del contrato. El desenvolvimiento del tráfico jurídico y económico necesita unas reglas que ordenen y hagan realizable la contratación entre los particulares. Una falta absoluta de normas legales o consuetudinarias que disciplinen la contratación daría lugar a un estado de inseguridad jurídica y económica, así como la ausencia de garantías del cumplimiento de los fines del ordenamiento, con lo que se impediría el normal desarrollo de la vida económica. En este sentido, el contrato como fuente de obligaciones deriva de la voluntad de los contratantes y es el mecanismo por medio del cual los diferentes estados, a través de normas, regulan y garantizan la validez y efectividad de las relaciones económicas, contribuyendo a la realización de la vida jurídica, económica y social. Desde este punto de vista, como indica la RUMED, el contrato es un procedimiento técnico para asegurar los intercambios económicos. Y ahí lo que tienen que hacer ustedes es tomar un papel protagonista para que el contrato produzca sus efectos. No solamente el interés de las partes, sino también el interés de la sociedad y en atención al bien común. Pues bien, voy a parar aquí porque nos queda media horita y para aprovechar esta media horita para que sean ustedes los que tengan un poco más de protagonismo y pregunten sobre esta parte. Ya a partir de la tarde vamos a entrar más, vamos a descender un poquito y vamos a entrar más en lo que es la parte más puramente notarial, ¿vale?